todos los alumnos de séptimo año básico. Espero que se encuentren muy bien, cuidándose lo más que se pueda, ¿cierto? Tanto ustedes como sus familias. Voy a explicar un poco ahora en qué vamos a continuar trabajando en artes visuales y les comento que esta es la última semana en que el objetivo va a ser retroalimentar. Ya después vamos a empezar con un contenido diferente. Ahora, hemos visto en la cápsula anterior que habíamos hablado sobre mural, ¿cierto? Una técnica bastante llamativa y que podemos encontrar en prácticamente todas partes. Habíamos analizado incluso un mural que está acá en Rancagua, que es el más grande que se encuentra en el país actualmente. Y ahora vamos a ir a la contraparte, el graffiti, que yo sé que para muchos debe ser muy conocido y quizás alguno se preguntará cuál es la diferencia un poco que esto tiene con el mural. ¿Por qué no lo integramos en la cápsula anterior? Bueno, eso es lo que vamos a explicar acá para que quede más claro. La definición en la pantalla nos dice, se llama pintada, grafito o graffiti a una modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad, ojo, en la mayoría de las partes, generalmente realizada en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del Imperio Romano, especialmente las que son de carácter satírico o crítico. Ojo acá porque tenemos un dato muy importante. La mayoría de la gente piensa que el graffiti, al igual que el mural, son una técnica nueva, una técnica que es más del siglo XXI, pero resulta que no. Los primeros indicios que tenemos del graffiti como tal, como dice acá, son desde los tiempos de Roma, o sea, estamos hablando de muchos años antes de Cristo. Obviamente sí hay que analizar que ha ido cambiando, ¿cierto? Se va adaptando un poco a la cultura como esta va cambiando. Y otra característica importante es lo que dice abajo, el carácter satírico o crítico. Siempre se busca que el graffiti sea algo que no busca tanto embellecer un lugar como si lo busca el mural, que no busca tanto ser algo bonito, algo estético, algo que tenga un significado, sino que busca hacer una crítica a veces. Y eso es lo que importa más que la estética. Acá tenemos un ejemplo, vemos muchos rayados, ¿cierto? Podemos distinguir palabras. Lo que importa más que nada es eso. Ahora, siempre los artistas del graffiti también dan por hecho que su obra a veces no va a estar ahí para siempre, ¿cierto? Es muy común que después esas paredes a veces las pinten y se destinen para hacer otra cosa, para hacer quizás un mural con algún sentido más profundo. Acá tenemos otro ejemplo, este es mucho menos estético incluso que el anterior, donde simplemente tenemos rayados que va dejando la gente y que generalmente tienen un significado más para la persona que lo dejó escrito ahí que para el que observa. Para el que observa esto quizás no va a ser para nada atrayente, de hecho muchos van a pensar que el muro quedó arruinado. Y también tenemos un ejemplo en donde acá tenemos caricaturas. Generalmente se asocia mucho lo que es el graffiti al tema de las letras, ¿cierto? Pero también podemos ocupar este tipo de imágenes. Acá vemos muchas animaciones, objetos animados, pero ¿por qué lo consideramos un graffiti? Porque esto no tiene un mayor sentido. No es como por ejemplo el mural que analizábamos en la cápsula anterior, que si aún les quedan dudas pueden volver a revisarla cuantas veces quieran para hacer una comparación. Ahí teníamos una intención, contar una historia, casi como una película pero estática. Sin embargo, acá son animaciones que están distribuidas con palabras que realmente no tienen mucho un sentido, simplemente lo que buscan es impactar. Y eso es importante, siempre con el graffiti se busca impactar, que la gente a veces lo vea y piense que cómo alguien pudo pensar siquiera en rayar esa pared o en escribir ahí. Más al contrario a lo que es el mural, ¿cierto? Que uno lo ve y siente que embellece un poco el entorno. Es por este mismo tema que el graffiti es considerado ilegal en ciertas partes, porque para pintar un mural como los que veíamos antes hay que tener un permiso, hay que planificarlo, mandar un proyecto, ver cómo vamos a financiar los materiales, pero sobre todo las personas que gestionan esto, que dan un permiso, tienen que antes saber qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo voy a pintar, cuál va a ser la intención y si realmente se va a ver bonito en el espacio que yo quiero ocupar, si va a aportar algo visualmente al entorno público.
Acá no, esto es algo que la gente va y lo hace sin ningún permiso. Ahora, puede tener algún fin artístico, igualmente se puede considerar arte, en cierta forma podemos decir que sí, y eso también depende un poco de la percepción que cada uno tenga. Los más populares son como el ejemplo que tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Que son estas letras, en donde la mayoría de las veces es casi imposible descifrar lo que dice. Lo que importa más es la estética visual, que sea llamativo, el color, la forma. Ahora, continuando con el contenido relacionado a tecnología, seguimos analizando antes de pasar a otro contenido, lo que es hardware y software, que son dos conceptos que ustedes ya deben tener más que claros. Entonces, nuestra actividad a realizar es la siguiente. Diseña tu propio graffiti utilizando palabras o animaciones según tu gusto. Luego, describe qué opinas respecto al mural versus esta técnica en cuanto a valor artístico. Y esto es bastante subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí cada uno da su opinión, lo importante es el argumento. Si alguno considera que el graffiti es igualmente artístico que el mural, que le llama más la atención, que es más bonito, es completamente válido, tanto como si consideran que el mural es una técnica superior. Esto, como dije, es tema de gustos, cada uno tiene su opinión, lo que a mí me interesa es que especifiquemos por qué. Que ustedes me digan, es por este motivo. Entonces, nombra después cuáles fueron los software que te ayudaron a realizar esta actividad y su función específica. Y utiliza como siempre el cuaderno croquera y los lápices que tengas a mano para realizar tu actividad. Aclarado esto, mucho ánimo y cuídense lo más que se pueda.